Nuevamente, querido Dios y Padre, venimos para darte gracias y ahora ha llegado el momento de escuchar tu voz, abrir tu palabra para que nos hables a través de ella. Queremos invitar que tu presencia y tu espíritu sea con nosotros. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Antes que abramos la palabra de Dios, quisiéramos saludar a nuestras queridas madres, felicitarlas y desearles lo mejor en este día especial. Aunque todos los días son los días de nuestras queridas madres que el Señor nos ha regalado. Y en diferentes países hay diferentes fechas y ocasiones donde se celebra este día de nuestras queridas madres. Así que muchas felicidades a nuestras madres de los diferentes países aquí representados. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 1. Y vamos a volver a leer el texto que fue la lectura bíblica de esta mañana. Y el tema de esta mañana tiene que ver con una preocupación que en algún momento en nuestra vida de cristiano se vuelve infructuosa. En otras palabras, ya no comenzamos a ver frutos y nos preocupamos porque no hay frutos. Y vamos a entender que los frutos del Espíritu Santo que están descritos en el libro de Efesios ya no se mira, ya no hay gozo, ya no hay alegría, ya no siento amor, ya no hay paz, porque esos son los frutos del Espíritu Santo. Entonces el tema de hoy es, ¿cómo es que llegamos a tener una vida sin frutos? Leamos el texto, Hebreos capítulo 4, versículo 1. Dice el apóstol, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo ¿qué? Alcanzado. Quizás por las circunstancias que enfrentamos a diario, circunstancias que están fuera de nuestras manos, que han pasado alrededor de nuestras vidas, nos llegan a afectar y llegamos quizás hasta perder la esperanza de alcanzar las promesas de Dios. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Cuando Dios nos promete algo, ten la seguridad de que Dios va a cumplir sus promesas. Pero dice el apóstol, temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa, porque la promesa de Dios siempre va a estar ahí, permanente. Pero algunos de vosotros, dice el texto, parece no haberlo ¿qué? Alcanzado. Y eso nos preocupa. En otras palabras, tu fe, si tu fe ha disminuido para alcanzar la promesa, la fe que hay dentro de esa misma promesa de que tú lo vas a alcanzar, de que lo voy a alcanzar, esa fe no ha disminuido en absoluto. Pareciera que la promesa se me fue de la mano, pero la Biblia dice que la promesa aún permanece. Versículo 2 del mismo capítulo de Hebreos. Dice el texto, porque también a nosotros se nos ha anunciado ¿qué cosa? La buena nueva, como a ellos. Pero, aquí está el pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? Muy bien. Dios nos da una palabra. Esa palabra de la buena nueva que escucharon los apóstoles,
Esa palabra que escucharon los profetas es la misma palabra, la buena nueva, que cada uno de nosotros hemos escuchado. Ahora bien, el problema no está en que Dios no nos habla. El problema es cómo estoy escuchando esa palabra. Dice que ellos no aprovecharon el oír la palabra por no ir acompañada de fe los que la oyeron. Vamos a entender un poco estos. Hay dos palabras que quiero que descubramos el significado. Si usted está apuntando, la palabra utilidad. Ahora bien, con ese significado de la palabra provecho, que significa utilidad, ¿qué es lo que Dios está diciendo? El Señor lo que está diciendo allí, les fueron anunciadas las buenas nuevas. Al oír esa palabra, no le sacaron utilidad. Elementos. En otras palabras, es formar una amalgamación. Dos elementos que se juntan, se fusionan. Eso es lo que significa acompañada de fe. Ahora bien, ¿cuál sería un ejemplo de fusionar dos elementos? Usamos el cemento y el agua. Cuando fusionamos el cemento y el agua de manera separada, ahora cuando se fusionan y se juntan los dos, ¿qué es lo que obtenemos? Una utilidad, que es una mezcla. Y cuando obtenemos una mezcla, ya no podemos separar el agua y el cemento, nunca más. Eso es lo que significa acompañada de fe. Juntamos dos elementos, los fusionamos y ya no se puede separar. Cuando Dios da una palabra, y siempre Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Es posible que en esta mañana Dios tiene una palabra para ti. Y te aseguro que Dios te va a dar una palabra. Pero ahora el problema no está en que Dios no tiene palabra para ti. El problema está que si esa palabra que yo voy a escuchar ahora mismo no va acompañada de fe, de esa mezcla, de ese fusionamiento, no va a haber una utilidad. Para que pueda haber utilidad, tiene que ir acompañada de ¿qué? De fe. Ahora bien, Dios da una palabra, la mezclas con fe y tienes como resultado la bendición de Dios que estaba esperando. Palabra más fe es igual a ¿qué? Bendición. Esa es la fórmula. Palabra más fe es utilidad. Hay una bendición. Ahora bien, todo ataque del enemigo, ¿saben a dónde va a ser el ataque? ¿A la palabra de Dios o a la fe? A la fe. Porque esta gente, dice el texto, oyeron la palabra, Dios dio una palabra, pero no iba acompañada de fe. Por lo tanto, no hubo utilidad, no hubo ganancia. Eso es lo que hay, pérdida en asuntos contables. Por eso usted se preocupa, pero si yo estoy escuchando la palabra y cada vez que me expongo a escuchar la palabra, y usted puede estar pasando tiempo escuchando la palabra, investigando la palabra, pero si no va acompañada de fe, no va a haber usted ganancia. Hay pérdida. Y usted dice, pero ¿qué pasa? Pero si estoy en el mismo proceso, no he perdido tiempo, no he dejado de estudiar la palabra.
pero falta el ingrediente fe para que pueda haber ganancia. Si crees a Dios la palabra para tu trabajo y la acompañas esa palabra con fe, ese trabajo se va a convertir en un trabajo bendecido. Si crees a Dios la palabra para tu vida personal y esa palabra que Dios te da para tu vida personal y la acompañas de fe, ¿sabes cuál va a ser el resultado? Se convierte en otra persona. Éxodo capítulo 5, verso 23, para que entendamos un poquito la dinámica de lo que estamos queriendo explicar. Aquí viene el punto para probarles ahora. Éxodo 5, 23. Un ejemplo que vamos a agarrar del Antiguo Testamento en relación a oír la palabra y mezclarlo con fe. Y si hay resultado o no. Éxodo 5, 23 dice: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre. ¿Quién está hablando aquí? Moisés. Moisés está hablando con Dios y le dice: ¿sabes, Dios? Desde que yo vine, o sea, desde que tú me enviaste a Faraón para hablarle a Israel en tu nombre, este Faraón lo que ha hecho es que ha afligido a tu pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Ahora, ¿dónde estaba el problema? En la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? Dios había prometido a Israel liberación, ¿sí o no? Dios había escogido a Moisés para liberar a Israel. Ahora, Moisés cumplió el mandato de ir a Faraón. Pero ahora Moisés le dice a Dios: ¿sabes una cosa? La promesa tuya está en pie. Yo he ido a hablar con Faraón, pero desde que yo vine a decirle a Faraón de que tú vas a liberar a Israel, ¿qué es lo que hizo Faraón? Le ha puesto más trabajo y los está afligiendo y todavía tú no lo has liberado. ¿Cuál era el problema? Vamos a Éxodo capítulo 6, versículo 9. Y vamos a encontrar el verdadero problema. ¿Dónde estaba la situación? No es que Dios no te ha prometido liberarte del pecado, de la esclavitud del pecado. Veamos qué dice Éxodo capítulo 6, verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero, otra vez el pero, siempre el pero en la sopa hace la diferencia. Pero ellos, ¿quiénes ellos? Israel. No escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura ¿qué? Ok, ¿en quién consistía el problema de que todavía no había sido liberado Israel? El problema consistía en que Dios no cumplía su promesa. Pareciera que no hemos alcanzado la promesa. ¿En quién consistía el problema? ¿En que Moisés no les dio una palabra de lo que Dios le había enviado a decir? No, Moisés fue a decir la palabra. Habló con Faraón, habló con Israel. ¿A dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba el problema? El pueblo no escuchaba a Moisés a causa de ¿qué? De dos problemas. Congoja de espíritu y número 2, dura servidumbre. ¿Era culpa de Israel estar en ese espíritu de congoja y de dura servidumbre? ¿Era falta de ellos? ¿O era estrategia de Faraón? ¿De quién era el problema allí? ¿A quién representa Faraón en ese texto? ¿Quién es el que trae espíritu y congoja a los hijos de Israel, a los hijos de Dios? El enemigo. ¿Quién es el que te trae dura servidumbre y te esclaviza y te te transforma en su esclavo? ¿Quién? El faraón espiritual.
Satanás. ¿El problema es tuyo o el problema es de quién? ¿Por quién Israel no podía escuchar a Moisés? Moisés traía una palabra. Había un problema: congoja de espíritu y dura servidumbre. Ahora, la congoja venía como consecuencia del trabajo duro, pesado que ellos tenían que realizar. Entonces Dios viene, escucha el clamor de su pueblo, pero ellos no escucharon a Dios. Dios los había escuchado, por eso le envió a Moisés, pero el pueblo no podía escuchar a Dios. Tú no necesitas que Dios haga algo. ¿Sabes lo que tú necesitas? Es que Dios diga algo. Porque Dios todo lo hace con su palabra. En el Evangelio de San Mateo capítulo 13, verso 22. Vamos a ver una parábola. Y vamos a entender un poquito más. Vamos a ampliar un poquito más este asunto de lo que queremos probar. Mateo capítulo 13, verso 22. Dice el texto: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero, ahí está el pero. Pero ¿qué? El afán ¿de dónde? De este siglo. Y el engaño de las riquezas. Ahogan ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y ahora se hace ¿qué? Infructuosa. No hay fruto. Y los frutos del Espíritu Santo es gozo. No hay gozo. Hay tristeza en mi rostro. No hay paz. ¿Fruto del Espíritu qué? ¿Por qué? ¿Quién ahogó a la palabra? La palabra te va a dar gozo, la palabra te va a dar paz, la palabra te va a dar esperanza, los frutos del Espíritu Santo. Pero esos frutos se vuelven no fructuosas, no hay fruto, no hay utilidad, no hay ganancia. ¿Por qué? Por el afán del siglo presente y el engaño de las riquezas son las que están ¿qué? Ahogando a la palabra de Dios. Y no hay resultado. Y comenzamos a ver nuestra vida en sequedad. Ya no siento el gozo que yo sentía antes. Ya no siento esa alegría. Y te preocupas. Israel estaba allí en esclavitud. ¿Quién estará contento en un estado de esclavitud? Dime. Nadie. Y Dios le manda una promesa, se alegran, pero dice que no la pudieron escuchar por la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Y la vida se vuelve infructuosa. Uno cree por la palabra y uno crece por la palabra que recibe de parte de Dios. Pero si esa palabra se ahoga, ¿qué va a pasar con esa palabra? Se va a morir. La semilla es sembrada. En la parábola del sembrador, la semilla representa ¿qué? La palabra. La palabra de Dios es sembrada. Y comienza Jesús a contar esa parábola. La semilla Dios ha plantado en cada uno de nosotros su palabra. Pero ahora va a depender si cayó en un lugar fértil. Y esa semilla que llega de la palabra a tu corazón, dice el texto, que caen las espinas y las ahogan y no hay fruto. Si yo crezco por la palabra de Dios, pero si los afán de este siglo, afán, dura servidumbre, trabajo y más trabajo,
Hermanos queridos, cuando nosotros comenzamos a entrar en la esclavitud del afán de este siglo, de acuerdo a ese texto, cuando comenzamos a afanarnos por las cosas, alcanzar cosas materiales de este mundo, un mundo donde va a perecer todo, un mundo donde usted no va a vivir eternamente, y nunca Dios ha prometido que este es el mundo donde usted y yo va a permanecer por la eternidad. Por eso el apóstol San Pablo nos está recordando en otro pasaje, dice: no olvidéis que vuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, vuestra ciudadanía es en el reino de los cielos. Ahora, si la ciudadanía, la promesa es que voy a vivir en otro mundo diferente, ¿por qué me afano estar en este mundo? Los afanes de este siglo ahogan la palabra. ¿Y los engaños de qué? De las riquezas. El ser rico no es malo, por favor, no me malentiendan. Porque si ya usted es rico, bendición, por favor, comparta un poco su riqueza. Comparta su riqueza que Dios le está dando para su iglesia, para la predicación. Pero si usted no es rico, no se afane, por favor. El engaño de la riqueza ahogan ¿qué? La palabra. La ahogan. Y por lo tanto no hay frutos. ¿Y los frutos del Espíritu Santo qué son? Ya no hay gozo. Se le acabó el gozo. Se le fue la paz. La Biblia dice en otro pasaje que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ok? La palabra de Dios dice es viva y ¿qué? Eficaz. Pero todo depende de dónde cayó la semilla. Si los afanes de este siglo y los engaños de la riqueza van a ahogar a esa palabra viva y eficaz. El afán por vivir en este mundo puede ahogar la palabra. Si soy una persona de afán, ¿podré crecer espiritualmente? No. Si vivo afanado, queriendo resolver todos los problemas a la manera humana, como el caso de una pareja en el Antiguo Testamento que se afanaron para cumplir la promesa de Dios. Dios les había prometido darle un hijo y no llegaba la promesa de Dios. Y se afanaron. Él y su esposa se afanaron. ¿Resolvieron el problema? Aparentemente, pero más bien crearon más problemas. Hasta el día de hoy no se pudieron resolver ese problema de esos dos medios hermanos. ¿Te das cuenta cuando tú quieres resolver a tu manera, por tu afán humano, lo que te trae? Vidas infructuosas. No hay frutos. El afán por vivir en este mundo ahoga la palabra. Por lo tanto, no puedo crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque la palabra se ahoga. La palabra tiene utilidad que se puede aprovechar porque es viva y eficaz. Pero esa palabra se vuelve infructuosa, o sea, el fruto que iba a traer a tu vida ya no la trae porque el afán de esta vida y el engaño de la riqueza las ahogaron. Entonces Jesús aparece en el panorama. Mateo capítulo 6, versículo 25. Miren cómo Jesús aparece y nos da un consejo. Mateo capítulo 6, 25. No os ¿qué? Afanéis. Hablando del afán. No os afanéis. ¿Por quién? No te afanes.
Está bien, trabaja, preocúpate, pero lo necesario. Pero no en un término de afán. ¿Está bien? Porque tampoco está promoviendo la negligencia. No entendamos mal este asunto. Como ya ahora el Señor me dice, no me afane, me voy a echar a morir. No, por favor. Eso es negligencia. Y Dios no está de acuerdo con la negligencia. Dios está de acuerdo con la diligencia. Pero el asunto es el afán. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿Por qué? Porque el afán te trae preocupación, el afán te quita el gozo, el afán te quita muchas cosas. Que la palabra de Dios es ahogada, por lo tanto no hay fruto, porque el Señor dice, no te afanes. Verso 26, ¿qué dice? Miren a quienes. Ay, miren a las aves, tan lindas, ¿no? Ahorita en esta época, ver las aves, no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Qué maravilloso es Dios, ¿no? Dios las está alimentando. Ellas no se mueren de hambre. Ellas son diligentes. Hacen su trabajo que ellas tienen que hacer, lo necesario, pero sin afán. Y ahora, el verso 28. Otra dirección que el Señor nos está dirigiendo nuestras vistas. Considerad quiénes. Los lirios del campo, otra belleza ahorita en la primavera, ¿no? Salen, comienzan a salir las flores. Consideren los lirios del campo, ¿cómo crecen? ¿Y ahora qué? No trabajan, ni hilan. Verso 29. Que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como a una de qué? De ellos. Qué maravilloso, ¿no? Y el versículo 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Ahora la pregunta del millón es esa que está allí. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de qué? Ese era el problema de Israel cuando Moisés le trae palabra de Dios. Ellos no escucharon a Moisés por la congoja de espíritu, la dura servidumbre, y no la mezclaron con fe. Hermanos queridos, cuando Dios te da palabra, cuando tú estudias la palabra, cuando tú abres la palabra de Dios, Dios te habla. Cuando yo oro, yo le hablo a Dios. Entonces, cuando yo abro su palabra, cuando yo escucho su palabra, Dios tiene una palabra. Pero esa palabra tiene que salir con utilidad, tiene que ser aprovechada, tiene que darme ganancia al final. Después que yo escucho la palabra, debe haber una ganancia, pero esa ganancia va a venir como resultado si yo escucho la palabra acompañada de ¿qué? De fe. Cada vez que abra su palabra, cada vez que usted escucha su palabra, acompáñela de fe. ¿Sabes qué es fe? Creer, confiar. Pero ¿cómo yo voy a creer en alguien que yo no conozco? ¿Cómo yo voy a confiar en alguien si es un desconocido? O usted puede confiar en alguien que usted no conoce jamás. Usted comienza a observarlo. Y usted comienza a dudar. Y es por esa razón que muchas veces dudamos de Dios, desconfiamos de Dios, porque no lo conocemos. Necesito más entrar en una relación estrecha con ese Dios para conocerlo. Porque solamente así, cada vez que me hable, no va a ser extraño para mí. Cada vez que me da una palabra, me lo volvió a decir mi amigo. Porque lo conozco bien. Y me encanta hablar con él.
y sé que Él no me va a fallar. ¿Te das cuenta la necesidad que hay de que pases más tiempo en comunión con ese Dios para que lo conozcas, para que sepas quién es, para que tú le creas? ¿Y sabes cuándo es que le vas a ir creyendo? Cuando cada palabra que tú la escuches con fe y se cumpla, hay ganancia, entonces esto sí. Y comienzas y lo buscas más y hablas más, porque siempre va a haber ¿qué? Ganancia y no va a haber pérdida. Ahí está. Ahora te toca a ti, cómo quieres seguir escuchando la palabra de Dios. Por lo tanto, debo crecer en la palabra que día a día me sirve el Señor en mi trabajo, en mi oficina, en la casa, en la iglesia. Y esa palabra de Dios es el fundamento, la base para que se pueda poner todas las demás palabras para que pueda haber fruto, para que pueda haber un crecimiento en el Señor. Pero ¿cómo puedo crecer en el Señor lleno de afán? ¿Cómo puedo crecer? No puedo crecer, porque el afán ahoga la palabra y la vida se vuelve infructuosa. Por lo tanto, la palabra que llevaba fruto se vuelve infructuosa. Y mi palabra, que es viva, terminó ahogándose. El afán es el más peligroso que cualquier cosa en esta vida. El afán de este siglo, el afán por seguir viviendo en este mundo. Me desenfoqué que este mundo no es mi ciudadanía. Perdí la dirección. Por lo tanto, comienzo a prepararme a vivir eternamente en el mundo equivocado. Y por lo tanto, no hay gozo, no hay alegría, no hay fruto. Mi vida es una vida infructuosa. Y en la psicología humana se llama una vida sin sentido, una vida vacía. O en otras palabras, eso se le conoce el vacío existencial. Por eso la gente se suicida, porque ya no tiene sentido a la vida que vive. Vivieron vidas infructuosas y llegamos a tener un suicidio espiritual. Estamos vivos, pero muertos. Si esta mañana usted acepta la palabra y escucha la palabra y la acompaña de fe, para que pueda haber ganancia, póngase de pie. Vamos a tener una palabra de darle gracias a Dios por explicarnos su palabra en esta hora de esta manera. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por darnos cada día la palabra que necesitamos. Y esta mañana, Señor, hemos escuchado tu palabra y queremos acompañarla de fe. La aceptamos y creemos en lo que tú nos has enseñado hoy. Que los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas pueden ahogar tu palabra. Y queremos, Dios, que nosotros podamos ser personas agradecidas con lo que tú nos has dado hoy. Agradecerte por este momento de estar aquí, sin renegar, sin murmurar, sin quejarnos, sin echarle la culpa al otro, sino decir gracias, Señor, porque esta mañana pude despertarme. Gracias, Señor, porque esta mañana estuve aquí delante de tu presencia y escuché tu palabra. Y Dios permite que esa palabra que escuchamos esta mañana pueda tener ganancia en cada una de nuestras vidas. Pueda darnos la utilidad que necesitamos, la bendición que estábamos esperando en esta hora. Bendícenos. En tus manos ponemos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.